Hola, bienvenidos a este programa de entrenamiento. Hoy hablaremos de cadenas distintas de la cadena de rodillos. Comenzaremos con la cadena silenciosa. Este es un pedazo de cadena silenciosa. Y esta es la cadena silenciosa. Aquí ven otro pedazo de cadena silenciosa en una sección más grande. No existe un límite de qué tan ancha puede ser una cadena silenciosa, puesto que está hecha de una serie de placas laterales, unidas por pasadores. El término cadena silenciosa es un nombre inapropiado. No es totalmente silenciosa, pero comparada con una cadena de rodillos es menos ruidosa. La cadena sorda avanza relativamente sin problemas con la polea dentada, por lo que no hace mucho ruido. La cadena de rodillo debe tener un rodillo que haga juego con la rueda dentada y el golpe que se produce cuando hacen contacto produce ruido. La cadena silenciosa tiene un borde recto, como pueden ver, y el contacto que se hace se parece más a dos mecanismos engranando. El uso más común de esta clase particular de cadenas es en el automóvil, y allí toma el nombre de cadena de distribución. Esta cadena de distribución se utiliza en la mayoría de los automóviles. Existen tipos modificados de cadenas especiales. Por ejemplo, hay una clase de cadena silenciosa o sorda que mueve el automóvil toronado. Sin ella no sería posible que existiera ese automóvil por la clase de motor particular que tiene. Las áreas de mayor desgaste en esta cadena son diferentes a las de la cadena de rodillo, puesto que tiene un lado recto, aquí, en los dientes. El área de desgaste se encuentra principalmente en el pasador. La cadena silenciosa varía de fabricante a fabricante, dependiendo del método utilizado para espigar. Primero, tenemos la del tipo de pasador que se mostró aquí. En este caso, se tiene un orificio en las placas y se inserta un pasador sólido. Como los pasadores se desgastan directamente en la placa, este tipo se desgasta muy rápidamente, por lo cual hoy la mayoría de los fabricantes utilizan otros tipos. Luego viene el pasador de casquillo, que tiene un revestimiento o casquillo sólido y un espigo. En este caso, siendo el revestimiento y el pasador más compatibles y teniendo una mayor superficie de asiento, ambas cosas contribuyen a una vida más larga. Finalmente, el espigo tipo balancín. En este tipo tenemos un lado recto aquí y un balancín o rodillo en este lado. Este tipo tiene acción de balanceo en la unión en vez de acción de deslizamiento. Entonces la cadena silenciosa es diferente, dependiendo del fabricante, pero el pasador es lo que determina la diferencia. En años pasados, las cadenas no eran intercambiables de un fabricante a otro. Cada uno hacía su propia cadena articulada a su propia configuración de los dientes de la cadena. Hoy, si la cadena que usted utiliza lleva las iniciales SC, será intercambiable con una cadena articulada de otro fabricante que también lleve las letras SC como prefijo. Este SC significa que la cadena se ajusta a los patrones ASA. No será posible, sin embargo, que usted utilice un eslabón de conexión o una sección de una cadena de otra fabricación, pues los pasadores generalmente son distintos. Si usted reemplaza en su totalidad la cadena, funcionará en su rueda estándar siempre que el prefijo SC aparezca en ambas cadenas. Otra diferencia de las cadenas silenciosas está muchas veces en el método de guía. Esta cadena particular se conoce como una guía central. Esto significa que tenemos una articulación sólida aquí, y este tipo se utiliza con una rueda dentada que tiene una ranura o muesca por el centro. De esta forma se enrolla y la guía central la sostiene sobre la rueda dentada, impidiendo que se salga. Tenemos una cadena de guía lateral, la cual tiene barras laterales que se fijan fuera de la rueda dentada, y las guías laterales impiden que la cadena se salga. Las cadenas de guía central y la cadena ancha son más usadas que las cadenas de guía lateral. Con las cadenas extra anchas pueden encontrarse múltiples guías centrales.
Además de las que les he mostrado, existen otros tipos de cadenas silenciosas. La cadena doble, por ejemplo, esta se encuentra donde usted tiene una cadena que debe correr sobre una rueda dentada y luego torcer en la dirección opuesta de tal manera que también la parte posterior mueva una rueda. Como se muestra, la cadena doble se dobla hacia atrás en la dirección contraria y esto le permite que corra con dientes a uno y otro lado. Además de esta, tenemos la cadena reversible. Se diferencia de la cadena doble en que tiene un diente en el lado opuesto, situado paso de por medio. Uno está dirigido en una dirección y el otro en la dirección opuesta. Así, con dientes de doble paso, engrana con cada diente de por medio. Con este tipo de cadena podemos también producir movimiento desde cualquiera de los lados. Ahora pasamos a una división de cadenas totalmente diferente a esta. Es la cadena de ingenieros. Una de las primeras clases de cadenas para ingenieros que fue desarrollada se conoce como enlace removible. Esta cadena particular generalmente está hecha con piezas fundidas maleables y cada enlace es individual y en sí no tiene ninguna parte movible. Las dos se deslizan juntas a través de la ranura por aquí y forman una unidad como se ve. Esta es una cadena relativamente vieja que ha sido utilizada durante muchos años. Principalmente se usa en transportadores y ascensores, donde el servicio no sea muy pesado y sea de baja velocidad. Puede fabricarse de acero prensado y para dar un aspecto similar, esta clase de cadena frecuentemente se utiliza como cadena en agricultura y otras aplicaciones parecidas de trabajo liviano. Obviamente es una de las cadenas más baratas en el mercado. Ahora nos ocuparemos de lo que se conoce como cadena articulada. Esta clase particular es la 400 o cadena articulada para trabajo liviano. Obviamente es más pesada que la de eslabón removible y se utiliza en ascensores, transportadores y para transmisión de fuerza. A propósito, todas estas cadenas de las que estamos hablando cuentan con toda clase de accesorios. Estos accesorios se utilizan como un método para amarrar o conectar algo a la cadena. Con estos aditamentos podemos alar diversos objetos como baldes, cubetas, listones de ascensores o listones de transportadores. Puede también utilizarse en plantas de tratamiento de aguas negras. Mantenga esto presente. Todas las cadenas que les muestro disponen de diferentes accesorios. Aquí podemos observar algunos de ellos, aun cuando existen muchos más. Ahora, el cuerpo o tambor es esta sección acá. Es una pieza fundida que se encuentra totalmente fundida con las placas laterales y tenemos un pasador que se inserta acá para conectar los dos eslabones. El eslabón es normalmente de hierro maleable y el pasador es normalmente de acero. Luego tenemos la cadena articulada clase 700. Tiene un paso mayor y es para trabajo más pesado y generalmente se utiliza con materiales más abrasivos. Frecuentemente se usa en plantas de tratamiento de aguas y en alcantarillados. El tambor está fundido integralmente con las placas laterales como la cadena articulada clase 400. El siguiente paso en esta progresión es la cadena para aserraderos. Esta es semejante a la cadena articulada, pero es más pesada y, como usted ve, tiene zapatas de defensa en la parte inferior con el fin de dar mayor área de desgaste en situaciones abrasivas, lo que la hace útil en el servicio de transportadores. Básicamente es igual a la cadena articulada con el tambor integralmente fundido a la palanca o varilla lateral. Una cadena aún más pesada es la de casquillo de acero clase 800. Esta en particular, como lo notan, tiene un casquillo en el orificio que puede reemplazarse junto con el pasador. Con esto la cadena tiene una vida más larga porque el pasador y el casquillo son los puntos que primero se desgastan.